Bien, ahora en este caso les voy a mostrar un ejercicio bien sencillo del teorema de la función implícita para varias variables. Hay que recordar que esto, la función implícita, básicamente hace referencia cuando tenemos una función, en este caso una función z de variables x y y, donde no podemos ver explícitamente su criterio. No es así como que tengamos que z es igual a x cuadrado más y cuadrado, o que z vale y coseno de 2x, o cualquier otra función que nosotros podamos identificar más claramente, ¿verdad? Que está escrito en términos de funciones elementales de las que nosotros hemos conocido todo el tiempo, sino que en este caso lo que va a pasar es que esa función no va a estar despejada. Básicamente es una manera fácil de entender que una función está definida implícitamente cuando esa variable z no está despejada en términos de x y de y, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos que esta ecuación en donde f es una función que no sabemos con certeza quién es, por ahí tiene la z involucrada, y la z, pues desde luego que nosotros tampoco sabemos en este caso quién va a ser. Lo que tenemos que realizar en este caso es aplicar ese teorema de la función implícita. ¿Y cómo lo vamos a aplicar en este caso? Bueno, ahí está el teorema, bueno, en este caso no el teorema, sino el ejercicio con las condiciones necesarias para poder aplicar el teorema, que es que vayan a tener estas derivadas continuas para que entonces no vayamos a tener problemillas ahí con el cálculo de estas dos. Nos dicen que para este caso, para esta función, hay que calcular, por supuesto, las dos derivadas, la de z respecto a x, la de z respecto a y, aunque no sepamos explícitamente quién es z, pero podemos encontrar esas dos derivadas, y además nos dicen que hay que verificar que la suma de esas dos derivadas da como resultado 1. Lo primero que hay que tener presente es que para poder sacar z de x hay que hacer la derivada de toda esta función en términos de x, le cambiamos el signo y la dimos entre la derivada de esta función pero respecto a z. Mientras que para poder sacar la derivada de z respecto a y, hacemos algo similar. Sacamos la derivada de todo esto respecto a y, le cambiamos el signo y dividimos entre el mismo fz. El fz es el mismo para ambas derivadas. Entonces, para poder calcular tanto zx como zy, debemos calcular la derivada de esta función en términos de cada una de las tres variables y luego pues aplicar esas dos formulitas. Van a ver qué fácil va a salir. Muy importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí nosotros podemos ver con ayuda de estas comitas que esta función f en el fondo depende de tres variables que vamos a llamar u, v, w, y que a su vez esas variables u, v, w están dependiendo, bueno, la u en este caso de y y z, la v de x y z y la w de x y y. Entonces aquí podemos hacer el famoso esquemita de árbol, ¿verdad? Donde f depende de u, que a su vez depende de y y z, depende de v, que a su vez depende de x y z. Y vamos a hacer una ramita un poquito más larguita por acá, que esta depende de w, que a su vez w depende de x y de y. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el cálculo de estas tres derivaditas, fx, fy y fz. Voy a hacer el arbolito por aquí arriba para que quede estéticamente más bonito y más comprensible, ¿verdad? Aquí tal vez no se va a ver de la mejor forma. Entonces, vamos a ponerlo de nuevo, f dependiendo de u, v y w. Este dependía de y y de z porque recordemos que era y menos z. Voy a poner aquí que u es y menos z. V depende de x y z. V era z menos x. Y w depende de x y de y, porque w es x menos y. Okay. Entonces ya con eso vamos a proceder de la siguiente forma. Ahorita hacemos este cálculo de las dos derivadas y las sumamos y vamos a ver qué hay uno, pero primero lo primero. Para que yo pueda calcular f de x, o sea, la derivada de f con respecto a x, tengo que básicamente ver todos los caminos que me conduzcan desde f hasta x, ¿verdad? Entonces en este caso podemos ver que aquí hay un caminito que conduce de f a x pasando por v, que eso significaría derivar parcialmente f respecto a v y a su vez multiplicar por la derivada de v respecto a x. Y de la misma forma podemos ver que está el otro caminito que es derivada parcial de f con respecto a w, esta flechita de acá, por derivada parcial de w respecto a x. Entonces, ya para simplificar hay que ver lo siguiente. La derivada de v respecto a x, aquí podemos darnos cuenta muy fácilmente que es un menos 1. Mientras que la derivada de w respecto a x en este caso sería nada más 1. Entonces esto se nos va a simplificar simplemente a menos fv más fw.
Esto es lo que tendríamos como resultado para fx. Si sacamos la derivada de f respecto a y, seguimos otra vez el esquema del árbol y tenemos fu, derivada parcial de f respecto a u, por derivada parcial de u respecto a y. Y el otro caminito que tenemos sería f de w y wy. Entonces en este caso tenemos lo siguiente. La derivada de u respecto a y dice que vale 1. Y la derivada de w respecto a y, aquí podemos ver muy sencillo, ¿verdad? Que es menos 1, por lo que esta derivada me va a quedar fu menos fw. Y por último, fz, tendríamos que sería f de uz. Y por último, fv/vz. Se puede ver fácilmente que la derivada de u respecto a z vale menos 1, mientras que la derivada de v respecto a z vale 1. Entonces en este caso me quedan menos fu más fv. Entonces ya con estos tres cálculos vamos a proceder ahora a hacer quién es zx y zy. Vamos a sumarlas y efectivamente a comprobar que el resultado es 1. Entonces ya esta parte la podemos quitar. Y entonces zx dice que es menos fx entre fz. Menos fx sería básicamente tomar este fx, pero como este menos le cambia el signo a todo, entonces esto quedaría ahora como fv menos fw entre el fz, que el fz tenemos que es menos fu más fv. De la misma forma, zy por formulita sería menos fy entre fz. Y acá podemos ver que menos fy sería cambiar el signo de esto, es decir, me va a quedar menos fu. Bueno, aquí ya cambiando el signo quedaría así, menos fu más fw entre el fz, que el fz siempre y cuando no se simplifique, no se le elimine nada, algún negativo, algún factor común o algo, sería el mismo que el original. En este caso nosotros no lo hemos simplificado, entonces va a ser el mismo en este caso. Y entonces ya con estos dos cálculos vamos a proceder a hacer la suma para comprobar la igualdad que nos dieron. Obviamente las igualdades pueden ser más complejas de lo que estamos haciendo aquí. Este es un ejemplo bastante fácil para que ustedes vean así en un inicio, facilito, ¿verdad? Llevándola suave, cómo es que funciona, pero obviamente pues hay ejemplos mucho más complejos. Ahora, que simplemente hacemos que zx más zy sería sumar fv menos fw entre menos fu más fv, v, w, y hay que sumarle zy, que sería menos fu más fw entre el mismo denominador. Hay que ver que como son dos fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, simplemente se mantiene el menos fu más fv y se suman ambos numeradores. Me quedaría fv menos fw, primer numerador, más este más menos, simplemente se puede poner como menos fu más fw. O sea, básicamente este más se puede eliminar, se puede descartar y simplemente se suma el otro numerador. Aquí podemos darnos cuenta que se nos van a cancelar los fw's y me va a quedar como resultado final fv menos fw. Y esto que está abajo es exactamente eso mismo. Entonces vamos a invertir el orden para que entonces la división de estas dos expresiones que son iguales nos dé como resultado el 1, que en un inicio nos habían dicho que era lo que tenía que dar. Así de forma muy sencilla, muy fácil, se logra comprobar una igualdad en donde previamente tenemos que hacer derivadas por medio del teorema de la función implícita. Ojalá que este ejercicio, que está bien bonito, bien facilito, les ayude a entender a priori cómo manejar este tema y cómo aplicarlo, por ejemplo, a ejercicios como este donde tienen que comprobar igualdades. Nos vemos más adelante con otros videos.